Qué bueno es encontrarnos de nuevo a través de este medio, en esta Cuaresma Santa de Resurrección, una Cuaresma Santa sin duda con efectos espirituales sobre la fe. Sin duda esta Cuaresma, que es una Cuaresma Santa y tal vez cuarentena santa, así le he llamado, trae y ha traído ya repercusiones espirituales. Sin duda, Dios ha estado sacando ventaja de esta pandemia que ha puesto de rodillas completamente al mundo y se ha encendido un clamor de oración, un clamor de ayuno cual nunca antes tal vez ha existido en esta nación y me atrevo a decir en otras naciones también. Esto ha incitado a la conciencia de los hombres a enfrentar un monstruo invisible, temible, mortal. Se han abierto nuevos desafíos como si el planeta girara y buscara un respiro de la humanidad. Es increíble encontrar en las noticias las aguas claras en los canales de Venecia. Hoy por la tarde veía un reportaje de las playas en Mazatlán, Sinaloa. Una cantidad enorme de gaviotas cubriendo toda una franja de la playa donde normalmente la gente camina. Es decir, esto nos habla de una resurrección, de un resurgir que no había existido en cuanto a la vida natural y también el resurgimiento de la vida espiritual. Así que nos ha tocado sin duda vivir muchas Semanas Santas, muchas pero ninguna como esta. Predicar a auditorios vacíos como el que tengo enfrente, pero al mismo tiempo estar alcanzando corazones de cientos y de miles de personas, también es una experiencia, una vivencia diferente. Así que quiero decirle que hay dos celebraciones alrededor del mundo que anualmente detienen y paralizan las culturas para celebrarse. La primera de ellas es la celebración de la Navidad. La celebración de la Navidad paraliza generalmente la mayor parte de los países del mundo para ser celebrada. Y otra celebración que ahora nos toca, que es la Semana Santa, también paraliza al mundo para celebrarse. Los dos eventos causados por la persona de nuestro Señor Jesucristo. En años anteriores, el mundo seguía caminando, el mundo seguía dando vueltas y las celebraciones, y en particular esta de Semana Santa, con los lugares turísticos repletos. Pero en esta ocasión a nuestro Padre Celestial le ha placido de alguna manera tomar este evento que ya había paralizado al mundo. Ahora este evento ha paralizado al mundo y lo ha confinado de dentro de casa. Y esto pareciera que tiene algo de conexión, o lo podríamos conectar cuando el pueblo hebreo estaba a punto de celebrar la última Pascua. Metidos en 4 paredes, esperando que el ángel de la muerte no llegase y no les afectase. Ellos estaban confinados esa noche y ya habían colocado en el dintel de los postes y en el dintel de la puerta la sangre de un cordero para que no llegase y afectase. Y tiene una conexión con lo que ahora estamos viviendo, de alguna manera confinados, de alguna manera metidos y colocados en el interior de casa. Ahora el mundo guardando silencio para escuchar al cielo, el mundo parado, detenido para abrir paso a la voz del cielo. Dios tiene algo que decirnos en este tiempo que no tiene comparación, en este tiempo que no tiene un paralelo. Así que nosotros entendemos que hablar de este día, domingo de resurrección, hablar de un día como esto de Cuaresma, encerrados porque la voz del cielo tiene algo que decirnos. Así que el ruido se ha detenido para dar paso
a la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero llevarle a el libro de Hechos 17, versos del 30 al 31 en este momento. Y dice así la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el verso 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe, dejando establecido en la historia, dejando establecido en el corazón de sus discípulos, dejando establecido 40 días que se estuvo manifestando a sus discípulos para que no hubiera ninguna duda de su resurrección y del impacto que había traído sobre la historia. Ahí se aparece de una manera significativa la evidencia más grande de que Jesús, el Hijo de Dios, el comandante en jefe del cristianismo, habría de manifestarse poderosamente, no quedando en la tumba. La gran diferencia con otras religiones es que sus iniciadores, sus precursores, han quedado en la tumba. Aquí se levanta el poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores para dejar vacía la tumba, para manifestar lo que había anticipadamente dicho a sus discípulos, que les era necesario que Él ascendiera al cielo para que fuese manifiesto el poder del Espíritu Santo, y se manifiesta de esa manera. Así que Jesús, después de 3 días, como lo había prometido, resucita con poder y con gran gloria. Y ellos lo celebramos este domingo. Ellos lo celebramos la resurrección, celebramos el poder de la resurrección. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 13 al 15, dice estas palabras. Dice, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: nadie jamás, escúchalo bien, nadie jamás fue al cielo y regresó. Nadie jamás fue al cielo y regresó. Nadie jamás murió y regresó o resucitó. Solamente Jesús. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés, fíjese la comparación, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste, en una asta en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Durante este último domingo de la tradicional Semana Santa, celebramos que Jesucristo no está en la tumba, sino que vive y reina con poder. Esto lo celebramos intensamente, pero la pregunta es, ¿lo entendemos? ¿Nosotros entendemos la resurrección verdaderamente? Y entendemos por qué era necesaria la resurrección. ¿Qué importancia tiene para nosotros de manera personal que la tumba haya quedado vacía? En primer lugar, debo de manifestarle que necesitamos nosotros entender que es que Cristo ya existía antes de nacer. Jesús existía antes. Y de igual manera usted existía antes de nacer. Curiosamente, la palabra de Dios nos dice claramente en Jeremías, dice: antes que nacieras, antes que fueses formado dentro del vientre de tu madre, yo ya te conocía. Aquí nosotros vemos algo poderoso, porque Dios ha colocado eternidad en el corazón de cada ser humano que ha creado. Ha colocado una semilla de ser eternos. De hecho, nos había creado físicamente para que nunca jamás muriésemos. Pero el pecado, entiéndase la muerte, entró y acabó con ese privilegio que nosotros teníamos. Así que nosotros en esta hora podemos ver que Jesús existía desde la eternidad. En Jeremías dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Quiero decirte que aún antes de que fueses concebido por tu papá, por tu padre, por tu madre, Dios ya te
conocías. Antes de que nacieses, dice la Escritura en el siguiente texto, antes de que nacieses te santifiqué. Y ser santificado es apartado. Es decir, Dios dijo a determinadas personas, yo tengo el privilegio de que ustedes puedan ser apartados, colocados en un lugar especial por el plan y el propósito que Él tiene contigo y conmigo y con cada ser humano, de apartarlo para que camine en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra. Entonces le dice, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, le da una encomienda, una misión, una función por cumplir. Así que Dios ya te conocía, te ha apartado. Hay un apartado especial en el corazón de Dios para tu vida. Y le encomendó una función para llevar a cabo. Así que le fue dado una misión, un propósito conectado con los planes de Dios. Es decir, cumplir la misión para lo cual Él lo había diseñado. Y la gran tragedia del ser humano, la gran situación difícil para el creyente es no interesarse en conocer el plan, el propósito que Él tiene. Así que nuestro Dios, el gran Rey de reyes y Señor de señores, en primer lugar ya existía y fue creado, se le fue otorgado. Dios le prestó un cuerpo para que viniese a vivir y para que viniese a manifestarse. Así que Dios te conocía antes de que fueses engendrado. Y Él te diseñó y Él te hizo venir a esta tierra porque hay una función que cumplir, una misión. Así que ahí encontramos el principio del diseño y de la función. Todo en la vida se crea con un diseño para suplir una función, para traer una función. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice claramente en cuanto a la existencia del verbo. Dice, en el principio era el verbo, Jesús, el verbo de Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Así que la vida tomó un cuerpo, vino a nacer físicamente en esta tierra, y cuando le llegó la muerte, la vida no terminó. La vida en el Cordero de Dios, la vida en Jesús estaba implícita. Así que Él resucita al tercer día. Así que este Cristo ya existía desde la eternidad, era la imagen misma del Padre Celestial, era uno con el Padre, era Dios, el Dios eterno en la persona de Cristo Jesús. Dice en el verso 14 que leímos de Juan, primer capítulo, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiero decirle que el Padre le prestó un cuerpo. El creador de todas las cosas, Cristo, ahora mismo metido en la escena de la naturaleza y de la creación. Así que el creador se humilla a formar parte de lo que Él creó. El creador se humilla a un punto de formar parte de lo que Él había creado. Usted crea una casa, por ejemplo, tal vez sea muy burdo este ejemplo que le voy a poner, y usted dice, voy a ser parte ahora de la puerta. Voy a fungir como una puerta de esa casa que he creado. Es como el mecánico haciéndose motor. Es como el médico y tantos médicos que ahora en medio de la pandemia, como el médico haciéndose paciente ahora, tomando esa parte tan especial, tan singular. El creador del mundo entra en el escenario de lo creado para manifestarse en cierta manera como un cuerpo que había sido creado, ¿verdad? Así que Cristo en la eternidad era la imagen misma de Dios el Padre. Él era la sustancia. Cristo que desde el principio de la eternidad fue el principio, el alfa, el omega, el principio, el creador, el orquestador de la creación misma. Dios en Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. El médico convirtiéndose en paciente que sufre.
en paciente que sufre el dolor por otros. Cristo sube a la cruz para que usted y yo no tengamos necesidad de ir a la cruz y morir, porque era imposible para nosotros. Él lo vino a describir y a desarrollar. Así que a Cristo se le dio un cuerpo para ofrecerlo. Mire esta grandísima verdad. Mire esta grandísima verdad acuñada ahí en las Escrituras, en Hebreos 10, verso 5. Vaya conmigo, por favor. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, fíjese bien lo que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, palabras de Jesús. Y mire lo que dice en la porción final, dice, mas me preparaste cuerpo para que yo viniese y pudiese suplir la necesidad aquí en la tierra. Así que Dios el Padre le preparó un cuerpo sin mancha para ofrecer a su propio Hijo por nosotros. Ahí en Hebreos, en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. Son palabras similares, pero más específicas. Dice, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Desde que Jesús vino a esta tierra, sabía que se le había dado un cuerpo para ofrecer. Un cuerpo para ofrecer que no existía sobre la faz de la tierra. Ningún ser humano tenía ese cuerpo y sobre todo la habitación pura de la naturaleza de Dios sin mancha que fuese capaz de poder suplir la necesidad y el requerimiento delante de Dios para que el hombre, para que la humanidad pudiese tener acceso a la reconciliación con su Dios y Padre Celestial. Así que el Padre le dio un cuerpo humano para que pudiera ser manifestado en la tierra. Adán fue creado a la imagen y semejanza, pero Cristo, escúcheme bien, Cristo era la imagen del Dios invisible. Así que Adán fue creado por Dios, pero Cristo era Dios mismo manifestado y revelado a los hombres. Y esto es importante porque lo que Adán dañó, solo el segundo Adán lo podía ahora arreglar. Pero esta vez Dios no formaría a un hombre nuevo, sino que le daría un cuerpo al eterno Cristo, a Dios mismo, le daría un cuerpo a Él, a Emmanuel, para que fuese Dios con nosotros y se manifestase. Así que la única forma de arreglar todo era derramando sangre. Entonces el cuerpo de Jesús, dado a Cristo, era el único sacrificio que iba a ser agradable a Dios en el pecado de la maldad. Así que Dios le da un cuerpo a Cristo para que Él pudiera, a través de su muerte en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre, ser propicio para el perdón de nuestros pecados. Así que Dios perfecto, cumpliendo las demandas del hombre, supliendo las demandas que el hombre no podía cumplir. Era pues el cuerpo de Jesús humano el que contendría al Cristo eterno con naturaleza fusionada, el único ser con naturaleza 100% hombre y 100% Dios. Ahí encontramos algo excepcional, totalmente excepcional. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué cobra importancia? Porque a través de la muerte y la resurrección, Cristo estaba abriendo por primera vez un nuevo camino que había estado cerrado al Padre. Estaba estableciendo un nuevo pacto, el nuevo pacto de la alianza. Incluso estableció una nueva naturaleza disponible para aquellos que creyeran en Él. Moisés predijo que Israel fracasaría en guardar en el Antiguo Testamento todos los mandamientos, pero luego él ve venir un tiempo de restauración. En Deuteronomio 30, versos del 1 al 5, ahí Moisés dice, Él circuncidará, Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas.
El nuevo pacto incluía un cambio total del corazón. Ahora ya las piedras, las tablas de los 10 mandamientos inscritas en tablas de piedra serían cambiado por el activo más valioso que tiene el ser humano, y ese activo más valioso es su corazón. Y por eso la palabra de Dios dice: y te voy a dar un corazón de carne. A través del nuevo pacto entonces se está estableciendo la oportunidad que nunca jamás el ser humano había tenido, de tener un nuevo corazón, de que la mano divina pudiera venir, meterse al corazón, cambiar los impulsos, la tendencia pecaminosa, malvada, la inclinación seductora hacia la maldad. Dios dice: eso yo lo voy a cambiar. Y sabes, Jesús lo hizo posible. Cuando Él venció la muerte, venció el pecado y resucitó y tomó autoridad sobre la fuerza de la maldad. Ya la maldad al creyente no le puede colocar la bota en el cuello para oprimirlo, porque hay una nueva naturaleza que se imprime, que se injerta en lo más profundo del corazón del hombre. Así que el profeta Jeremías también desde la antigüedad predijo este nuevo pacto cuando él dijo: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿dónde? En sus corazones, porque ahora Jesús da la oportunidad de un nuevo corazón para recibir no solo los mandamientos, no solo eso, sino la palabra que el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la voz de Dios ya tiene un receptor. La voz del Espíritu de Dios tiene un receptor por cuanto el hombre ha sido cambiado. El hombre que ha creído en el sacrificio y en la obra redentora de Jesús, él ahora tiene un receptor nuevo, un sensor nuevo que única y exclusivamente vino a través de la fe en el Cordero de Dios que cumplió la promesa de años, de más de 700 años que tenían estas profecías. Así que Jesucristo vino para cumplir la ley de Moisés ahí en Mateo 5:17, pero también vino para establecer, y esta es la novedad de vida, el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. El antiguo pacto se escribió en piedras, ya lo sabemos, pero el nuevo pacto ahora tiene que ver con el corazón del hombre. En Lucas 22:20 relata cómo Jesús, allá en la última cena, dijo estas palabras. Estaba con sus discípulos reunidos. Él sabía que el tic-tac del tiempo había llegado. Él levanta la copa ahí en la cena con ellos y les dice: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. El nuevo pacto de mi sangre que voy a derramar. La sangre del Cordero de Dios abrió puerta a un nuevo pacto, a una nueva oportunidad que el ser humano no tenía, a una nueva condición que nunca jamás había tenido, y es tener una nueva naturaleza. Así que bajo el nuevo pacto se nos da la oportunidad de recibir salvación como un regalo gratuito. Efesios 2:8. Así que Dios estaba reconciliando al mundo con Cristo. Segunda de Corintios 5:19. Dice: pues Dios estaba en Cristo, al que se le dio un cuerpo, recuerde, se le prestó un cuerpo para que ofreciese sacrificio. Y en ese sacrificio Él estaba reconciliando al mundo consigo mismo. A ver, ¿cómo está eso? Sí, a través de su propio sacrificio del cuerpo que se le había prestado, estaba reconciliando al ser humano consigo mismo. El que subió en la cruz traía un mensaje de reconciliación. Ahí mismo donde se partió la historia, ahí mismo donde hubo oscuridad y donde tembló la tierra y fue cimbrado el globo terráqueo, porque el ser más importante sobre la faz de la tierra estaba culminando la tarea obedientemente, estaba llevando a cabo la obediencia más grande y la bendición más grande que podría pasar sobre el globo terráqueo. Estaba trayendo la oportunidad
para la salvación, para la vida eterna, para que la segunda muerte a todo aquel que creyese en Él no le afectara, y entonces la eternidad colocada para la familia de Dios no fuese interrumpida, sino cuando viniese la muerte física y el hombre pasase del otro lado, pudiese tener acceso a la vida eterna. Así que la descendencia de Adán, la descendencia de Abraham, nacimos sobregirados en cuenta, en deuda para con Dios. Y eso nos llevó a una deuda que era impagable para el ser humano. La única manera era que Dios mismo viniera a arreglar el asunto. ¿Y qué cree? Lo hizo. ¿Qué cree? Lo hizo. Buscó un cuerpo para su propio hijo, y el acreedor al que le debíamos vino, se vistió de un cuerpo para él mismo pagar. Y déjeme decirle algo fabuloso: no solo pagó, no solo dejó la cuenta en ceros, Él colocó y depositó mucho más que eso. Así que el creyente no solamente alcanzó salvación, el creyente alcanzó los frutos del Espíritu Santo. En esa cuenta se te abonó amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Una fe para estos tiempos de crisis donde el mundo está siendo convulsionado. Así que el Dios mismo, el creador del cielo y la tierra, se provee a sí mismo de un cuerpo para su hijo, lo hace venir. El acreedor mismo llega y paga la deuda y dice: no solo voy a pagar la deuda, aquí hay más, tengo más para ellos. Tengo un llamado, tengo un propósito, tengo los frutos del Espíritu Santo. Así que alégrense, porque es más de haber pagado la deuda, es más que eso, un corazón nuevo. Así que la única forma de arreglarlo, Dios lo hizo con su corazón, con su propia obediencia. Por eso Dios estaba en Cristo, pagando la deuda y otorgando beneficios todavía extras para la humanidad. Así que de esa manera pagó la cuenta, nos abonó todavía un poco más. Así que la única forma era que Dios viniera a arreglar el asunto, ya se lo comenté, y vino. El acreedor vino para hacer el ajuste de la cuenta. Así que Adán, creado, nos introdujo al pecado, pero Cristo resucitado nos quitó del pecado. Adán trajo una maldición y Jesús vino a romper con esa maldición. Dios estaba en Cristo colocándonos en una relación correcta ahora con el Padre. La cruz arregló lo que Adán dañó. Cristo convirtió la cruz en un lugar de tormento, pero también en un instrumento de reconciliación. La cruz convirtiéndose en algo poderosísimo, un lugar de tormento, de sufrimiento para Él, pero para nosotros un lugar de reconciliación, y nosotros tenemos que tener gozo, alegría por eso en nuestro corazón. Así que la cruz, un lugar de mayor dolor, un lugar de mayor sufrimiento, pero también un lugar de mayor provisión y de bendición para cada uno de nosotros. Así que el autor de la vida venció la muerte. La muerte no le pudo retener en la tumba. Así que la tumba, escúcheme bien esto, la tumba de Cristo es famosa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la tumba de Cristo es famosa? Por lo que no contiene dentro de ella. Porque un día ahí se depositó el cuerpo prestado, y ahora no hay tumbas famosas por lo que no contengan. El mundo visita tumbas por lo que contienen, pero aquí encontramos una tumba famosa por lo que no contiene dentro de ella. El poder vivificante del Espíritu Santo hizo que esa tumba estuviese vacía, hizo que esa tumba pasara a la historia como la única tumba famosa por lo que no contiene dentro. Así que nosotros nos alegramos por ello en esta hora. En 1 de Pedro 3:18 dice:
Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Muerte en carne, pero vivificado en el Espíritu. El Espíritu le trajo vida. Así que la primera cosa que quiero establecer en esta hora es que la resurrección fue el broche de oro que Dios utilizó para cerrar la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Imaginémonos por un momento, imagínese usted, muy grave usted de coronavirus. Le dice a su familia: espéreme, voy a morir, pero voy a regresar al tercer día. Voy a resucitar en 3 días. Eso nadie lo creería, como nadie creyó cuando el Cordero de Dios estuvo en esta tierra y vino para obrar y hacer la voluntad de su Padre y traer la oportunidad de la resurrección. Así que la resurrección abrió el camino para que el hombre pudiera tener la misma naturaleza. Esto es fabulosísimo. La misma resurrección y la muerte de Jesús abrió el camino para que usted pueda tener el acceso de que la naturaleza divina pueda venir a injertarse dentro de usted. Cuando usted reconoce a Jesús como Señor, como Salvador, se arrepiente de su maldad, de la maldad seductora que le ha acompañado, en ese momento, cuando usted recibe esa obra, recibe el influjo del Espíritu de Dios, de la naturaleza de Dios, que ha de cambiar los apetitos que usted no podía cambiar. Entonces, en segundo lugar, la resurrección abrió el camino para que el hombre pudiera tener naturaleza divina. Teníamos naturaleza 100% humana. Y en tercer lugar, la resurrección de Cristo estaba creando una nueva raza de personas aquí en la tierra. Tal vez le parezca una exageración, pero esto es una gran verdad. Es una gran verdad que aparece una nueva raza sobre la faz de la tierra cuando el Cordero de Dios resucita y nos abre el acceso para que la naturaleza de Dios venga a morar en la vida del ser humano que reconoce la obra redentora de Cristo Jesús. Ahí empieza a gestarse un nuevo tipo de raza humana en la tierra, un nuevo tipo de raza donde ahora la esencia, si lo permite el individuo, será la guianza, ya no de la carne, ya no de su razonamiento, en el sentido de vivir pegado o de vivir controlado exclusivamente por los apetitos y los deseos que a veces son egoístas. Ahora la nueva raza tendría la oportunidad de abrazar, de asirse a algo que podría estar desarrollando, y es la vida en el Espíritu. Los impulsos de Dios podrían venir de una manera, pero como cascada. Y esa es la vida fascinante. Por eso el énfasis necesario no es en la religión, sino en la relación. Cuando dos naturalezas hacen clic, la naturaleza divina tuya con la naturaleza del Espíritu Santo que Él quiere hablar, guiar, convencerte de pecado, convencerte y guiarte por este mundo, entonces encontrarás la oportunidad de ser mucho más productivo. Un nuevo tipo de personas que ahora obedecerían a un nuevo tipo de naturaleza impartida en el nuevo nacimiento. La carne, la maldad seductora ya no los doblegaría. Jesucristo, quiero decirte que Jesucristo no vino a este mundo para hacer gente mala, buena. Él no vino a eso. Vino al mundo para dar vida a los muertos. No fue una transformación, se requiere una regeneración, es decir, la oportunidad de ser injertados por la naturaleza divina. No es cosa de una transformación en el sentido mental, en el sentido evolutivo. Se necesita una nueva naturaleza y Él vino a eso. Así que la resurrección dio inicio a que por medio del Espíritu Santo se levantara una generación poseedora de la misma naturaleza y esencia de Jesús. Por eso la Escritura, y Juan mismo decía, es necesario que yo mengüe
y que Él crezca, que la naturaleza que me ha sido impartida pueda tener mucho más influjo, mucho más influencia, mucho más dominio sobre mi alma, sobre mis pensamientos, sobre mi voluntad, sobre mis afectos. Así que esta naturaleza, esta raza de nueva naturaleza, Cristo iba a comandar esa nueva raza, y esa nueva raza se llama el cuerpo de Cristo. Lo compone el cuerpo de Cristo a nivel universal. Cada persona que ha abrazado la fe en esta bendita obra redentora en la cruz del Calvario llevada a cabo por Jesús, el Cordero de Dios, cada persona que sinceramente entrega su vida al Señor empieza a ser uno más de ese gran cuerpo y de esa raza nueva que ahora es guiada por el Espíritu. Pero para que esto sucediera, Cristo tenía que ser levantado de la muerte física. Juan 3 del 14 al 15. Ya lo hemos leído, pero se lo voy a leer de nuevo. Dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste, en una asta, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, profetizado que habría de ¿qué? De resucitar, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Quiero decirle que la Pascua y Semana Santa nos dice que la verdad se puede poner en una tumba. Escúcheme bien esto que le voy a decir. La verdad se metió en una tumba, pero déjeme decirle que la tumba nunca pudo retener a la verdad. En otras palabras, la verdad nunca puede quedar apresada por una tumba. Y encontramos una tumba histórica, una tumba famosa, y es famosa por lo que no contiene, por lo que no existe dentro de ella. Mucha gente visita a las tumbas por lo que contienen dentro de ella, pero he aquí una tumba que no tiene absolutamente nada. Ahora es famosa porque el poder de la resurrección levantó al Cordero de Dios para darnos acceso a la vida eterna y la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y eso quedó sellado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en otras palabras, no es el que mira el sacrificio. Allá con Moisés, él levantó una asta para que en aquella plaga, porque era una mortandad, aquellos que eran afectados por la plaga pudieran ver el asta con el símbolo, y la mortandad bajaba y la gente era totalmente sanada. En este caso no, ahora no se trata de ver, diga conmigo, ahora se trata de creer, porque algo tan sencillo como creer en la obra redentora de Jesús puede darte acceso a una vida totalmente diferente, a un propósito y a una vida más estable en Cristo Jesús, porque para eso apareció el Hijo de Dios. Y mire las palabras del mismo Jesús hablando de Él, y con esto le dejo caer algo poderosísimo. Juan capítulo 12 versos 32 al 33. Cristo hablando de sí mismo y yo hablando de sí mismo, Jesús: si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que Él iba ¿a qué? A resucitar. Nos parece fabulosísimo que Él haya resucitado con poder y con gran gloria, pero más fabuloso es esta frase que Él dejó acuñada para tu corazón, y porque Él te anda buscando. El poder de la resurrección, en Él hay un poder de atracción. La obra redentora dice: y los atrajere hacia mí. Y esto es algo fabuloso, maravilloso, que Él pensó en ti, Él pensó en mí, en ese efecto de atracción. Dice: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Así que Cristo no murió para que solamente lo viéramos, sino para que fuese, y no resucitó, sino también para atraernos. Si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El creador de la misma vida, la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque Él pensó en ti. ¿Por qué? Porque Él pensó en tus necesidades. Él pensó que tal vez pasarías por una crisis como el mundo está siendo sacudido. Y esa atracción, esa palabra diciendo: te voy a atraer a mí, ahora es la hora. Ahora es el tiempo. No hay mejor tiempo para la humanidad más que los tiempos de crisis, los tiempos difíciles, los tiempos adversos. Y quiero decirte que el cristianismo, a diferencia de otras religiones,
Sus fundadores se quedan en la tumba. Ya te lo repetí, ahora en la faz de la tierra hay una tumba famosa por lo que no contiene, una tumba famosísima porque el Cordero de Dios ahí no se pudo quedar, se levantó en gran victoria, en gran poder y en gran autoridad. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero terminar con esto diciéndote que esta crisis que ahora el mundo tiene, ahora sanitaria, pero sin duda ya es una crisis económica. Dice la Escritura, y esta palabra es para ti, tal vez que nunca has entregado tu vida al Señor. Job 22, 21 al 30. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley en tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Escucha, nación de México, hasta aquí esta palabra es una palabra que necesitas. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien que esperas. Toma la ley de la palabra de Dios. Luego el verso 23 sigue añadiendo: si te volvieres al Omnipotente serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción que ha venido de temor por esta enfermedad, por esta pandemia. Dice, la alejarás. Y luego enseguida el 24, aquí viene la riqueza. Aquí viene la provisión material y dice, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Te pregunto, ¿cuántas piedras puedes encontrar en un arroyo caudaloso? Cientos, miles, millones. Dice la Escritura y coloca como un ejemplo paralelo que el efecto de volverte a Dios no solo va a traer paz a tu corazón, que ya esa es una riqueza especial. Dios piensa también en tu sustento, en tu techo, en tu abrigo, en tu trabajo, en tu provisión material para este tiempo de crisis que vivimos en el mundo. Y tendrás plata en abundancia, dice en el verso 25. El Todopoderoso será tu defensa de tu trabajo, de tu empresa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y alzarás a tu Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás sus votos. Y usted diría, ¿cómo vuelvo en amistad con Dios? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, como en este domingo de resurrección, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. La salvación, esa nueva naturaleza que te hablaba, esa nueva raza, esos nuevos genes espirituales entrarán a tu corazón, cambiarán tu destino, cambiarán tu sensibilidad para las cosas que tienen valor, para aquellas que son eternas. Termino con Isaías 1:18. México lindo y querido, en esta hora de crisis, mira lo que dice tu Dios. Ahora que estás en silencio porque estás en casa, ahora que el ruido ha menguado, la palabra te dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tu maldad es México, si tu corrupción, si tu carencia, si el derramamiento de sangre fueren como la grana, sanguinario el territorio, dice que si fuesen de gran magnitud tus pecados, Él los puede convertir y emblanquecerlos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando hay un corazón arrepentido, vengamos y estemos a cuentas con nuestro Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás. Yo le quiero dar gracias a Dios porque Él está sacudiendo su iglesia también. La comodidad, la indiferencia, la apatía, la falta de pasión por Dios. Pero Él quiere y anda en búsqueda de tu vida, tú que no le has entregado tu vida al Señor. ¿Quieres inclinar tu rostro ahí? Quiero orar por ti. Nuestro buen Dios y Padre, qué impresionante. El hombre no podía suplir lo que era necesario para tener un puente, para tener un mediador. Y tú te proveíste de un cuerpo y le prestaste un cuerpo a Jesús para tú mismo venir a pagar la deuda. Y uno dice, hubiera sido suficiente con que hubieras pagado la deuda, pero dejaste abono, dejaste activo valioso, todavía más.
y con ello a nosotros nos impactas y nos impresionas. Así que en este lugar donde tú estés, si quieres ponerte a cuentas con el Señor, inclina tu rostro y dile: Señor, yo me arrepiento en esta tarde y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Si eres un cristiano ya de muchos años, tú puedes decirle: yo estoy siendo sacudido en mi fe, estoy siendo sacudido en mi interior, estoy siendo sacudido en mis convicciones para vivir con una mayor entrega y una mayor pasión por los planes tuyos. Entiendo que ya me conocías antes de llegar a la tierra. Tenías y tienes un plan, y por eso me diseñaste como me diseñaste. Me creaste física, emocional, intelectualmente para los planes que tienes. ¿Quieres comprometerte con Él y decirle: Dios, quiero comprometerme con servirte y con amarte, con que hables a mi vida para obedecerte? En el nombre de Jesús te bendigo con esta palabra, y no dejes que el temor en medio de esta circunstancia afecte tu fe y dañe y deteriore el destino que Dios tiene con tu vida. Que ningún temor pueda doblegar tus convicciones internas. Que el Señor te bendiga. A muchos de ustedes de la congregación local les extrañamos. Ya queremos abrazarles. Dice la Biblia que hay tiempo de abrazar y hay tiempo de no abrazar. Ya llevamos algunas semanas sin saludarnos. Les enviamos nuestro corazón, mi esposa y yo. Ya queremos verlos, ya les extrañamos, pero tenemos que ser obedientes. Y le digo una cosa: tome previsión para mediano y largo plazo. Esta crisis sanitaria no se va a resolver en 1 o 2 semanas, pero cobre ánimo y reposo su corazón. Viva como un león confiado, porque su Dios, nuestro gran Rey, va delante, detrás y le rodea con su favor. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.